Vengadores Doomsday ya viene en camino, y para facilitarnos las cosas, Marvel está convirtiendo esta película en una secuela directa de Vengadores Endgame. Sin embargo, un montón de cosas que pasaron después de Endgame todavía van a ser importantes, y eso puede complicarle la vida a quien dejó de ver las películas y series en el camino. Por eso decidí hacer algo diferente en este video. Vamos a repasar absolutamente todas las producciones live action después de Endgame y quedarnos con lo más importante de cada historia para que estemos completamente preparados para Doomsday. Bienvenidos de nuevo, familia, vamos directo al grano. La primera producción de Marvel Studios después de Endgame fue Spider-Man Lejos de Casa, y mucha gente no lo sabe, pero esta película todavía forma parte de la saga del infinito. Así es, la saga del infinito no terminó en Endgame, sino en esta segunda película de Spider-Man con Tom Holland. Fue casi como un epílogo para la fase 3, y Marvel suele hacer esto. En la fase 2, por ejemplo, la última película no fue Vengadores, la Era de Ultrón, sino Ant-Man, la primera. Suena un poco loco, ¿no? Porque en la mente de los fans, de la audiencia, tenía mucho más sentido que cerraran una fase, una saga, con la película de los Vengadores. La película de los Vengadores siempre pareció ser el gran clímax, el gran punto final de cada fase. Tal vez por eso, después de Endgame, las cosas se sintieron tan confusas, porque no hubo una película de los Vengadores que cerrara esos arcos narrativos. Pero bueno, en Lejos de Casa, vimos a Peter lidiando con el duelo por la muerte de Tony Stark, y se va de viaje escolar a Europa, lo cual, de cierta forma, le ayuda a procesar ese duelo también. Pero es justo ahí donde comete su peor error. Primero, recibe como herencia una tecnología súper avanzada de Tony, unos lentes que controlan drones. Y le entrega esa tecnología al villano Misterio, quien engañó a todo el mundo. De hecho, me parece que el villano de esta película es súper carismático, mucho gracias al actor Jake Gyllenhaal, que tiene un carisma enorme. Lástima que haya sido un personaje de una sola película. Podría regresar en el futuro, creo que sería bastante interesante. Pero incluso después de derrotar al villano, Mysterio tenía una carta bajo la manga, y reveló ante todo el mundo la identidad secreta de Spider-Man. Le dijo a todos que Spider-Man es Peter Parker, y además manipuló la opinión pública, haciendo creer que Spider-Man había sido el gran villano, y que él, Mysterio, era el héroe que había sido derrotado. Otro detalle importante de esta película es que Nick Fury, quien reclutó a Spider-Man durante la historia, en realidad no era Nick Fury, sino un Skrull, Talos, el mismo que había aparecido antes en la película de Capitana Marvel, y que aparentemente decidió quedarse en la Tierra actuando como infiltrado, como espía para Nick Fury, quien estaba en el espacio, viviendo en una misteriosa base espacial en ese momento. Y así llegamos a la saga del multiverso, finalmente la fase 4 de Marvel, que solo pudo comenzar a partir de 2021 debido a la pandemia y todo lo demás. La última producción de Marvel había salido en 2019, así que hubo un vacío de un año completo. Y la primera producción que tuvimos fue la serie de Disney Plus WandaVision, que seguía los sucesos de la Bruja Escarlata tras los últimos Vengadores, donde ella perdió a su gran amor, Visión. De hecho, la propia relación romántica entre ella y Visión había quedado mejor establecida en Vengadores Infinity War, donde vimos que estaban huyendo juntos para poder estar en pareja, para vivir juntos, ya que cada uno había quedado en bandos distintos durante la Guerra Civil de los Vengadores. La serie mostró a la Bruja Escarlata creando una realidad para sí misma, una especie de burbuja, una dimensión alterada por su magia del caos, de la cual ella no tenía pleno conocimiento en ese momento. Pero dentro de esa burbuja, conocida como el Hex, porque tenía forma de hexágono, desarrolló una vida perfecta, muy influenciada por las series de televisión que veía de niña. Ahí, no solo se casó con Visión, sino que también tuvo hijos y llevaba una vida social con la comunidad, con los vecinos y todo lo demás. Pero claro, eso no podía salir bien. Al final, se reveló que una bruja llamada Agatha había percibido todo ese poder de Wanda al crear el Hex, y estaba investigando, infiltrada dentro de esa realidad creada por Wanda, tratando de descubrir la fuente de su poder. Es ahí donde esta bruja, Agatha, descubre que, en realidad, la Bruja Escarlata era la Bruja Escarlata, con mayúsculas. Porque hasta ese momento, Wanda ni siquiera había usado el apodo de Bruja Escarlata. Fue justo ahí donde ocurrió esa transformación. Y dentro del universo cinematográfico de Marvel, se estableció, a partir de esta serie, que la Bruja Escarlata es una entidad, un tipo de bruja más poderosa que cualquier otra, gracias a su dominio sobre la magia del caos. Al final, Wanda logra vencer a Agatha y se da cuenta de que esa vida perfecta que había creado tuvo un costo altísimo, la libertad de muchísimas personas, porque estaba controlando a todo el vecindario para que viviera dentro de esa realidad de fantasía que ella había creado. Así que desmantela todo el Hex, se despide de su familia en una escena muy triste y le da un último beso a Visión,
pero no antes de que ocurriera un enfrentamiento entre Visión y Visión Blanco. ¿Qué es Visión Blanco? Es el cuerpo del Visión original, reconstruido por una agencia del gobierno para ser usado como arma, como soldado. Entonces fue el cuerpo reanimado del Visión original contra esta versión ilusoria creada por la Bruja Escarlata, que tenía mucho más que ver con el Visión que conocemos en las películas, porque el cuerpo, es decir, Visión Blanco, no tenía los recuerdos del Visión de las películas, era solo el cuerpo reanimado. Pero eso cambió, porque durante el enfrentamiento entre estas dos versiones, el Visión creado por la Bruja Escarlata le transfirió sus recuerdos a Visión Blanco, quien salió volando de ahí y no volvió a aparecer. Otra serie que tuvimos en Disney Plus fue Falcon y el Soldado del Invierno. Aclaro que voy a organizarme aquí por año de lanzamiento de las producciones de Marvel Studios, pero no necesariamente voy a seguir el orden exacto en que salieron dentro de cada año, porque muchas veces ese orden específico no afecta la historia en su conjunto. Bueno, esta serie de 6 episodios trató, en esencia, del proceso de Sam Wilson para aceptar su nuevo puesto como el nuevo Capitán América. Porque, inicialmente, había recibido el escudo del viejo Steve en Endgame, pero sintió que no era digno de ser el capitán. Así que entregó el escudo al gobierno estadounidense para que lo pusieran en un museo o hicieran lo que quisieran con él. Solo que, mientras surgía una amenaza terrorista, una amenaza que además usaba el suero del supersoldado, es decir, gente extremadamente fuerte, el gobierno decidió presentar a su propio y nuevo Capitán América, interpretado por Wyatt Russell, John Walker, un personaje que también existe en los cómics. Así que él llegó como el Capitán América oficial, pero claro, a Sam Wilson no le gustó nada eso, y a Bucky tampoco le gustó, porque se puso furioso, como diciendo, Steve te dio una responsabilidad enorme y la tiraste a la basura. Es medio absurdo, ¿no? Y toda la serie siguió esa dinámica de compañeros, casi como policías compañeros de patrulla, teniendo que entenderse mientras lidiaban con esta amenaza terrorista, y encima estaban furiosos con este nuevo Capitán América. Solo que, cuando el compañero de este nuevo capitán muere, el tipo pierde completamente el control y mata a uno de los terroristas a sangre fría, en plena plaza pública. Ya lo había capturado, pero aún así le clavó el escudo, y esto generó una escena bastante impactante, con todo el mundo grabando ahí mismo. Es importante contar también que, dentro de la historia, Sam se encuentra con Isaiah Bradley, un veterano de guerra que fue expuesto, y que recibió una versión del suero del supersoldado en un intento del gobierno por recrear al Capitán América. Y él quedó muy marcado por esta experiencia, porque Isaiah intentó ser un héroe, desobedeciendo órdenes en su momento, y por eso fue encarcelado, pasando años y años preso. Así que esto también sirvió como una forma de que Sam enfrentara el peso de lo que significa ser el Capitán América siendo un hombre negro en Estados Unidos. Porque Isaiah, en su época, en tiempos de guerra, intentó hacer básicamente lo mismo que hizo Steve Rogers, solo que a él lo metieron a prisión en vez de exaltarlo como héroe. Y también tuvimos la serie de Loki, que mostró a ese Loki que escapó con el Tesseracto durante el viaje en el tiempo de los Vengadores. Ese Loki fue capturado por una agencia llamada AVT, que controlaba la línea temporal, a la que llamaban la línea temporal sagrada. Mantenían los eventos bajo control para que todo sucediera según los planes de quienes dirigían esa agencia. Y casi toda la historia de la primera temporada giró en torno a cuestionar quiénes eran realmente las personas detrás de esta agencia que mantenía toda la línea del tiempo bajo control. Descubrimos en la historia que una versión alternativa de algún personaje que había estado huyendo de la OVT durante mucho tiempo era en realidad una versión alternativa de Loki, específicamente Sylvie, porque era una versión tan diferente que incluso tenía otro nombre, y que ella estaba luchando contra esta opresión de la OVT, que prohibía e impedía que cualquiera siguiera su propio camino. Si no seguías el camino previsto por ellos, listo, te borraban. Y al final descubrieron que incluso los propios agentes de la AVT eran personas secuestradas de sus propias líneas temporales, que habían sufrido una especie de lavado de cerebro y trabajaban ahí sin ningún recuerdo de su vida original. Y para colmo, todo lo que el personal de la AVT creía que estaba detrás de este plan resultó ser mentira. En realidad, descubrieron que quien manejaba todo era aquel que permanece, una versión alternativa de Kang, quien explicó lo siguiente. Cuando existía el multiverso, es decir, diferentes líneas temporales, comenzó a surgir una guerra entre distintas versiones de Kang. Y en esa guerra, una versión salió victoriosa, precisamente esa, aquel que permanece. Y para evitar que otras versiones de sí mismo siguieran surgiendo y peleando en esa guerra interminable, creó el concepto de la línea temporal sagrada, es decir, borrando todas las demás realidades y manteniendo una única realidad donde él era el vencedor absoluto y controlaba todo.
La temporada termina con Loki y Sylvie matando a aquel que permanece, permitiendo que el multiverso volviera a existir, a pesar de las advertencias de aquel que permanece sobre que esto desataría una guerra multiversal. Cuando Loki regresa a la AVT, nadie lo recuerda. Todo ha cambiado ahí. Y así nos deja con ese enorme gancho para la segunda temporada. En cines, obtuvimos la película de Viuda Negra, que llegó bastante tarde, seamos honestos. Tanto así, que el personaje ya había muerto en Vengadores Endgame. Y cuando salió esta película, las expectativas eran bajas, porque el personaje no tenía futuro, ¿no? Pero la historia se desarrolla entre los sucesos de Capitán América, Civil War y Vengadores Infinity War. Es decir, ese periodo en el que Viuda Negra estaba escondida, actuando en la clandestinidad. Y descubrimos que tenía una familia, en realidad una familia falsa, producto de una operación encubierta en territorio estadounidense. El gobierno soviético había unido a la pequeña Natasha con la pequeña Yelena como hermanas, y les habían asignado un padre y una madre. En el caso del padre, era el antiguo héroe soviético, su versión del Capitán América, el Guardián Rojo. Y la madre era una científica muy reconocida llamada Melina Vostokov. Sin embargo, su misión se interrumpió abruptamente. Tuvieron que huir, y esa familia temporal se disolvió. Pero incluso ya de adultas, esos lazos familiares parecen haberse mantenido en cierto nivel, al menos desde la perspectiva de las hijas, Yelena y Natasha, porque, al fin y al cabo, fue la única familia que conocieron durante su vida. En la película, destruyen el programa Viuda Negra, que aún seguía operando. Y la historia sirve básicamente para presentar a esta familia que Viuda Negra dejó atrás, especialmente a su hermana Yelena, quien la reemplazaría como la nueva Viuda Negra principal en las próximas películas de Marvel. También estrenaron Eternos, que debería tener bastantes consecuencias para los próximos Vengadores. La historia que se presentó en esta película, probablemente Marvel la retome más adelante, cuando quieran explorar el tema de los celestiales y todo lo relacionado. Pero básicamente, nos explica que existe un grupo de personajes, los Eternos, que fueron colocados aquí en la Tierra para enfrentar amenazas, los desviantes, que surgían para devorar la vida. Estos Eternos habían sido traídos, dejados aquí, por los celestiales. Inicialmente actuaban como guardianes de la vida humana, de la vida en el planeta en general, y presenciaron toda la historia humana, estuvieron presentes en varias civilizaciones. Pero al final descubren que, en realidad, no estaban protegiendo la vida en la Tierra, eran simplemente niñeras. Niñeras de un planeta que en realidad era un enorme huevo destinado al nacimiento de un celestial. Así que, cuando ese celestial naciera, la Tierra entera sería destruida. La mayoría de los Eternos se opuso a esto, y lograron impedir que el celestial naciera desde una región del océano. Al final, parte de los Eternos abordaron su nave y se fueron al espacio, básicamente a buscar respuestas, a descubrir más sobre su origen, la verdad sobre ellos mismos y sobre las verdaderas intenciones de los celestiales. Y en medio del viaje, se encuentran con Pip el Troll y con Eros, quien no es otro más que Harry Styles, y que además resulta ser primo de Thanos. Hasta hoy no sabemos exactamente en qué va a terminar esa trama. Mientras tanto, los Eternos que se quedaron en la Tierra fueron secuestrados por un gran celestial, que les dijo que los llevaría a juicio por haberse rebelado contra los celestiales. Ahí, la película también nos presentó a Dane Whitman, el Caballero Negro, quien tal vez haya sido el personaje más olvidado de todos. La verdad, yo mismo lo olvido con frecuencia. Es un héroe del universo Marvel que posee una espada que lo corrompe, le genera sed de sangre y todo lo demás. De hecho, en una de las escenas postcréditos, lo vemos yendo a tomar la espada de ébano, pero una voz le pregunta, ¿de verdad quieres hacer esto, señor Whitman? Y esa voz es la de Mahershala Ali, Blade. Y ahora ya sabemos que Mahershala Ali ya no va a interpretar a Blade. Así que esa escena postcréditos va a necesitar bastante adaptación para poder tener sentido en el futuro. Otra película que tuvimos, y que fue mi favorita de esta fase 4, dejando fuera las películas de Spider-Man, fue Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, donde conocimos a Shang-Chi, un joven entrenado rigurosamente por su padre dentro de una organización secreta que controlaba al mundo, los 10 anillos. Fue entrenado intensamente hasta que, en cierto momento, escapó de casa e intentó vivir una vida normal en San Francisco. Pero su pasado vuelve a atormentarlo. Su padre, Wenwu, líder de los 10 anillos, está buscándolo. Shang-Chi huye, busca ayuda de su hermana, pero al final ambos son capturados por su padre, quien está obsesionado con una dimensión que nunca logró conquistar. Pero es la misma dimensión donde conoció a la madre de ambos. Shang-Chi y sus amigos logran llegar hasta esa dimensión y la protegen, o mejor dicho, ayudan a protegerla del padre, quien tenía una idea fija en la cabeza. Creía que si abría cierta puerta, encontraría a su esposa todavía viva del otro lado.
Pero lo que realmente había detrás de esa puerta era un dragón maligno que había estado seduciendo a Wenwu para que la abriera y lo liberara de ese lugar. Y ahí tenemos una batalla de dragones al final, donde Shang-Chi, ahora usando el poder de los 10 anillos de su padre, logra volver a sellar a este ser maligno en su prisión. La historia termina con Shang-Chi siendo contactado por Wong, quien le dice que los 10 anillos están emitiendo una señal, aunque no sabe hacia dónde. De cualquier forma, ahora ya tienen contacto de WhatsApp entre ellos. Shang-Chi ya está oficialmente dentro de este universo de superhéroes de Marvel, y su hermana, Xia Ling, se convierte en la nueva líder de la Organización de los 10 Anillos. Otra serie que tuvimos en Disney Plus fue Ojo de Halcón, que básicamente muestra a Clint Barton intentando disfrutar de su jubilación como héroe, pasando la Navidad con su familia en Nueva York, pero termina siendo arrastrado a un conflicto de pandillas que involucra, entre otras cosas, su antiguo traje de la época de Ronin, cuando andaba eliminando criminales durante el periodo posterior al chasquido de Thanos. Y en medio de todo esto, conoce a Kate Bishop, una fan increíblemente hábil con el arco y flecha, que termina convirtiéndose en su aprendiz. Básicamente, uno de los grupos criminales involucrados en todo este lío estaba asociado con el rey del crimen, y la verdadera villana de la historia resulta ser la madre de Kate Bishop. Al final, una de las aprendices del rey del crimen se rebela en su contra y le dispara. Esa es Echo. Ojo de Halcón logra volver a casa, pasar la Navidad con su familia, y lleva a Kate Bishop a pasar una linda Navidad con ellos también. Pero la última película de Marvel de ese año fue Spider-Man sin camino a casa. En esta historia, Peter tiene que lidiar con las consecuencias de que todo el mundo sepa que Spider-Man es él. Logra arreglar su situación legal con la ayuda de un abogado, Daredevil, quien en realidad aparece únicamente como Matt Murdock, sin el traje de vigilante. Pero su vida sigue siendo un infierno por no tener identidad secreta. Incluso lo rechazan del MIT por esta razón. Así que pide ayuda al Doctor Strange para hacer un hechizo que le ayude a resolver su situación. Durante el hechizo, Peter interviene y termina causando un caos en el multiverso, atrayendo a su realidad a personas de otros universos que sabían que Peter Parker era Spider-Man. En este caso, trajeron a villanos de películas anteriores de Spider-Man. Peter, siendo buena persona como es, intenta curar a estos villanos antes de mandarlos de vuelta a sus propios universos, donde seguramente morirían. Y parece que todo va bien, hasta que se dan cuenta de que el Duende Verde es realmente malvado, muy malvado. Él quería matar a todo el mundo, matar a Spider-Man, tal como quería hacerlo en su propio universo. En la primera oportunidad que tuvo, mató a la tía May, lo cual deja una moraleja parecida a aquello de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, aunque no exactamente de esa forma. Y los amigos de Peter, tratando de ayudarlo en esta situación horrible, donde él estaba completamente sin esperanza, intentan traer de vuelta al verdadero Peter, y terminan trayendo ayuda de otras versiones de Spider-Man que también habían llegado a este universo principal, porque, al fin y al cabo, los Peter de otras realidades también sabían que Peter era Spider-Man. Es decir, el mismo hechizo que trajo a los villanos también trajo a los héroes. Todos juntos, logran curar a los villanos y enviarlos de vuelta a sus respectivas realidades. Pero la verdad es que ese hechizo desastroso que se había hecho durante la película estaba causando otros problemas. En este caso, estaba generando una grieta en todo el universo. Y todo aquel personaje del multiverso que supiera que Peter era Spider-Man estaba siendo atraído hacia ahí, lo cual iba a generar un problema gigantesco. Obviamente, la única forma de resolver esto, según el Doctor Strange, o mejor dicho, según la idea del propio Peter, fue hacer que todo el mundo en esa realidad olvidara que Peter es Spider-Man. No, que Peter existe, en realidad, en mi cabeza no tiene mucho sentido, pero bueno, es magia, ¿no? Y la película fue tan buena que todo el mundo aceptó esta idea. Sobre todo porque, al final, vimos a un Spider-Man bastante cercano al que estamos acostumbrados. Ese tipo que la está pasando mal, medio solo, teniendo que lidiar con sus responsabilidades. Esto nos dejó bastante emocionados con el futuro del personaje. Y así llegamos a 2022, que tuvo muchísimas producciones de Marvel Studios, y vamos a empezar con Black Panther, Wakanda Forever. Esta película tuvo que pasar por muchísimos cambios respecto a su contexto original, porque el actor Chadwick Boseman había fallecido. En lugar de reemplazar al actor en el papel de T'Challa, Marvel decidió rendirle homenaje directamente dentro de la historia de la película, contando que T'Challa había muerto de una enfermedad que había ocultado de todo el mundo. Y toda su nación sufrió por esto, especialmente Shuri, su hermana, quien pasó muchísimo tiempo intentando encontrar una cura, sin conseguirlo. Esa cura sería usando la hierba en forma de corazón, que era la que le daba poderes a Black Panther, pero todas las hierbas habían sido destruidas por Killmonger en la primera película.
Así que imagínense el gran obstáculo que tuvo que enfrentar. Durante la historia, seguimos una crisis internacional, mientras Estados Unidos busca otras fuentes de vibranium precisamente para no depender de Wakanda. Una de estas fuentes tenía que ver con otra nación escondida, Talocan, ubicada en el fondo del mar, que culpó a Wakanda de haber revelado sus capacidades tecnológicas, provocando que el resto del mundo saliera a buscar vibranium por ahí, y de esa forma encontrara a Talocan. Así que el gobierno estaba tras el vibranium de Talocan, y Talocan le echó la culpa a Wakanda. Es como decir, la culpa es mía, y yo se la reparto a quien yo quiera. Esto generó un conflicto entre ambas naciones, Wakanda y Talocan, que terminó en un ataque a Wakanda, resultando también en la muerte de la reina Ramonda, la madre de T'Challa, lo que nos dio otro funeral en la película, otro momento sumamente triste. Pero, a partir del contacto con esta otra nación, Shuri, con la ayuda de Riri Williams, una chica genial que había desarrollado una forma de localizar vibranium que el gobierno estadounidense había estado usando, aunque ella ni siquiera sabía eso, porque simplemente era un estudiante que lo había hecho en su tiempo libre. Otra niña genio de película, ¿no? Haciendo cosas descabelladas como si fuera cualquier cosa. Pero bueno, las dos genias trabajaron juntas, y con el conocimiento que Shuri había adquirido recientemente, logró recrear la hierba en forma de corazón, aquella que podría haber salvado a T'Challa, pero que ahora serviría para traer de vuelta a un nuevo Black Panther, porque la nación de Wakanda necesitaba uno, ya que estaba bajo ataque de Talocan y de forma indirecta del gobierno de Estados Unidos también. En ese momento, Shuri decide convertirse en Black Panther, enfrenta a Talocan en el océano y resuelve la situación con una decisión diplomática, perdonándole la vida a Namor, líder de Talocan, y a partir de ahí, ambas naciones se convertirían en aliadas. Que se cuide el gobierno de Estados Unidos, ¿eh? Esta película también dejó preparados dos proyectos que serían desarrollados por Ryan Coogler, el mismo director de las películas de Black Panther, aunque solo uno de ellos avanzó, la serie de Ironheart, que fue horrible, pero ya llegaremos a eso. También había otra serie que él pretendía desarrollar, llamada Ángeles de Medianoche, o Midnight Angels, guerreras que usarían una armadura de élite de Wakanda. Esta de aquí, de hecho, es Okoye, quien era la líder de las Dora Milaje, la Guardia Real de Wakanda, pero que fue destituida de su cargo por la reina Ramonda tras cometer un error en su labor de proteger a Shuri. Y hacia el final, en la escena postcréditos, Shuri tiene la oportunidad de conocer a un hijo de T'Challa, que había estado creciendo escondido en Haití, lo cual ya es una promesa para el futuro de la franquicia de Black Panther. También salió Doctor Strange en el multiverso de la locura, que nos contó la historia de una niña con la habilidad increíble de crear portales hacia otros universos. Esta es América Chávez, quien estaba siendo perseguida por alguien que quería sus poderes. Termina cayendo en el universo de nuestro Doctor Strange y acepta su ayuda para estar protegida. Sin embargo, ocurre un error aquí, una metida de pata, porque el Doctor Strange va a pedir ayuda de la Bruja Escarlata, quien se reveló extremadamente poderosa en los eventos de su propia serie, WandaVision. Sin embargo, se revela que la Bruja Escarlata era, en realidad, la persona que estaba detrás de la persecución de los poderes de América Chávez a través del multiverso, usando una técnica llamada proyección onírica, donde solo su conciencia viajaba hacia otros universos, y ella controlaba versiones alternativas de sí misma en esos otros universos. En este caso, incluso llegó a controlar algunos monstruos dimensionales. Y entonces la bruja dice, ahora América Chávez está aquí, es lo que quería, voy a tomar su poder. Pero el Doctor Strange y los hechiceros protegen a la niña. En medio de este caos, la niña termina llevando al Doctor Strange a una realidad alternativa, otro universo. Ahí tienen que enfrentar a una versión alternativa de los Vengadores llamada los Illuminati. Aunque sí existen los Illuminati en los cómics, no son exactamente los mismos que aparecen aquí en la película. Pero la Bruja Escarlata, consultando a una versión alternativa de sí misma, llega hasta ese lugar, vence a todos los Illuminati, y el Doctor Strange tiene que seguir huyendo. La bruja eventualmente consigue a la niña y empieza a absorber sus poderes. Pero el Doctor Strange, quien había quedado atrapado en otro universo, logra usar técnicas prohibidas, las mismas que usó la Bruja Escarlata para viajar entre universos, para hacer también una proyección onírica hacia el universo principal, e impedir a la Bruja Escarlata usando una versión de sí mismo que estaba corrupta en el universo principal. Descubrimos que la bruja quería hacer esto por sus hijos, aquellos que había creado con sus poderes en WandaVision. Solo que ella quería tomar a los hijos reales que existían en otro universo y traerlos aquí. Es decir, versiones reales de otra línea temporal. Eso es básicamente lo que quería hacer con los poderes de América Chávez. Pero cuando finalmente se enfrenta a esta elección, se da cuenta de que los hijos de ese otro universo la ven como un monstruo, una bruja malvada que va a secuestrarlos. Y esto hace que la Bruja Escarlata se arrepienta y decida destruir el templo de Wakor,
donde estaba haciendo el ritual para tomar el poder de América Chávez, además de destruir todo el conocimiento oscuro que había estado usando a través del Darkhold en todo el multiverso. Destruye todo esto y teóricamente muere en el proceso también. La niña, América Chávez, se convierte en aprendiz de hechicera. El Doctor Strange finalmente empieza a respetar a Wong como el nuevo hechicero supremo, ya que el Doctor Strange desapareció durante el chasquido de Thanos, y en ese periodo fue Wong quien asumió esa responsabilidad. Y en la escena postcréditos, descubrimos que Stephen ahora tiene un tercer ojo, debido a que usó ese conocimiento prohibido, así que teóricamente podría llegar a corromperse eventualmente por todo ese conocimiento que absorbió. Y sale a través de un portal hacia la dimensión oscura para impedir una incursión que él mismo había provocado, según le dice una mujer misteriosa, Clea, quien aparece para hablar con él. Clea, en los cómics, es una hechicera, y todo este concepto de incursión, es decir, de un universo destruyéndose, también fue presentado en esta película. Porque a medida que alguien interfiere demasiado con otros universos, esos otros universos empiezan a colapsar. Es decir, la Bruja Escarlata viajando entre universos puso en riesgo esos universos, y el Doctor Strange haciendo lo mismo también. Estos conceptos probablemente sean muy importantes para los próximos Vengadores. Además, también tuvimos la serie de Moon Knight, que me encanta, aunque no es perfecta, pero me gusta muchísimo la temática del personaje. Probablemente sea una serie irrelevante para los próximos Vengadores, pero nos contó la historia de un mercenario que hizo un pacto con el dios egipcio de la luna, Khonshu, quien le otorgó poderes, pero ahora es un sirviente de esta divinidad. Para colmo, también tiene varias personalidades distintas. Toda esta historia se vuelve todavía más compleja cuando otro avatar de otra divinidad empieza a desarrollar planes oscuros también. Khonshu quiere impedir estos planes, pero nuestro protagonista ya no tiene ningún interés en seguir siendo su sirviente. La historia termina con el personaje supuestamente libre de su pacto con Khonshu, aunque se revela que existe otra, una tercera personalidad, que todavía sigue siendo sierva de Khonshu. Y hasta el día de hoy sigo esperando una continuación de esta historia. También salió la serie de Miss Marvel, una chica que es súper fan de Capitana Marvel, y descubre que tiene poderes gracias a unos brazaletes que heredó de su abuela. La serie también habló de viajes en el tiempo, de incursiones, aunque de una forma bastante equivocada, honestamente, porque no encaja del todo con lo que las otras películas ya habían establecido. Y esto refleja la situación de Marvel en ese momento, ¿no? Cada persona estaba haciendo su propio proyecto, sin nadie que supervisara y conectara todo correctamente. Así que, sinceramente, es una serie que se puede ignorar fácilmente, y no es buena. Perdón, pero es la verdad. Los primeros episodios son bastante entretenidos, pero creo que la historia se desarrolla de una forma bastante negativa. Incluso exploran la idea de que Kamala Khan, la protagonista, súper fan de Capitana Marvel, en realidad sea una Jinn, una especie diferente, una entidad de otra dimensión, y no sé qué más. Y por eso tendría poderes, solo que hasta ese propio concepto se descarta al final de la serie, donde simplemente establecen que ella es mutante. Y ya, punto final, es mutante. En la serie de She-Hulk, descubrimos que Bruce Banner estaba usando un inhibidor para suprimir su transformación en el gigante Esmeralda y curar su brazo en el proceso. En un accidente de tránsito, termina transfiriendo un poco de su sangre a su prima, Jennifer Walters, una abogada con quien aparentemente tenía buena relación. Y esta prima también obtiene poderes de Hulk, convirtiéndose en una versión alternativa de Hulk, pero en lugar de convertirse en vengadora, en vigilante, decide seguir ejerciendo como abogada. Y toda la historia de la serie es básicamente eso, ella trabajando en sus casos, lidiando con los problemas de su vida personal, a pesar de tener estos superpoderes. Y al final, también tiene que lidiar con un montón de haters de internet que la odiaban simplemente por existir. Uno de ellos incluso logra transformarse en una versión de Hulk. Pero, como el personaje de Jennifer Walters tiene la habilidad de romper la cuarta pared, igual que Deadpool, hace algo bastante surrealista. Atraviesa literalmente la pantalla de Disney Plus y termina en las oficinas de Marvel, donde tiene una conversación con Kevin, una versión alternativa de Kevin Feige, el gran jefe de Marvel Studios, y le pregunta por qué el final de la serie tiene que ser así, logrando que él cambie la historia. Al final, Hulk regresa con su versión inteligente, y cuenta que había estado en el espacio, por eso estuvo ausente durante toda la serie, pero fue a buscar a su hijo. Sí, tuvo un hijo llamado Scar en el planeta Sakaar, donde se quedó durante los eventos de Thor Ragnarok, y él ni siquiera lo sabía, así que fue a buscarlo. Thor,
Amor y Trueno, nos mostró al dios del trueno después de Endgame, perdiendo peso durante su viaje junto a los guardianes de la galaxia por el espacio. Pero mientras tanto, en la Tierra, Jane Foster estaba luchando contra el cáncer. Hace un viaje turístico a la nueva Asgard, pero ahí Mjolnir, el martillo destruido de Thor, reacciona ante su presencia, se reconstruye y la transforma en la poderosa Thor. A lo largo de la película, descubrimos que esto sucedió porque, mientras salía con Jane Foster, Thor le hizo una petición a Mjolnir, que funcionó casi como un hechizo nuevo dentro del martillo. Le pidió que protegiera a Jane, y por eso, en este momento en que ella estaba en peligro, sufriendo de cáncer, el martillo reaccionó ante su presencia, tratando de cumplir esa promesa, esa petición de protegerla. Pero Thor tiene que regresar a la Tierra cuando se entera de que hay una amenaza extendiéndose por el cosmos, una amenaza contra los dioses. Y cuando llega, encuentra la nueva Asgard mucho mejor organizada por Valkyria, y con la protección de la poderosa Thor, que es su ex. Esto lo deja bastante incómodo, pero de ahí van juntos tras este cazador de dioses, Gorr, quien había perdido a su hija por hambre, y había sido ignorado por una divinidad. Así que juró venganza contra todos los dioses del cosmos. Thor logra alcanzar a Gorr. Jane Foster va con él también, en contra de su voluntad, porque cada vez que Jane se transformaba en la poderosa Thor, los efectos de la quimioterapia se revertían. Así que, al mismo tiempo que el poder del martillo la salvaba, también la estaba matando. El enfrentamiento final ocurre frente al Eternity, una entidad cósmica capaz de conceder un deseo. Gorr, al presenciar el amor entre Thor y Jane, se convence de elegir el amor por encima de su venganza contra todos los dioses. Así que, en vez de desear que todos los dioses murieran, elige que su hija regrese a la vida. Gorr muere, Jane Foster muere, y Thor termina adoptando a esta hija del gran villano Gorr, como si fuera su propia hija. Y, curiosamente, la actriz que interpreta a esta niña es hija de Chris Hemsworth en la vida real. Otra escena postcréditos nos muestra a Jane llegando al Valhalla, el más allá de los dioses nórdicos. Esto podría abrir espacio para una continuación, o tal vez no. Otra escena postcréditos muestra a Zeus, uno de los dioses que Thor había buscado tratando de resolver ciertos asuntos. Zeus está furioso con Thor, porque causó un caos durante una bacanal que Zeus estaba organizando. Y entonces Zeus le pide ayuda a su hijo para vengarse de Thor. Este hijo es Hércules, un héroe que existe en los cómics, y que es una especie de rival de Thor. Y ahí queda otra escena postcréditos prometida, que hasta ahora no ha tenido continuación. Werewolf by Night fue un especial de Halloween lanzado por Marvel. Otra historia que probablemente no tenga consecuencias directas para los próximos Vengadores, ya que aborda ese lado sobrenatural. En la historia, conocemos a un hombre lobo que se une a un grupo de cazadores, disfrazándose también de cazador, para capturar y matar a un monstruo, solo que, en realidad, ese monstruo era su amigo. Al final, logra escapar junto con su amigo, quien había sido prisionero. Es un especial cortito, bastante divertido, que presenta algunos personajes bastante interesantes para el futuro. Uno de ellos es Elsa Bloodstone, una cazadora de monstruos. En Navidad, tocó el turno del especial navideño de los Guardianes de la Galaxia. Es en formato live action, y muestra al equipo intentando conectarse con el espíritu navideño. El propio Star-Lord intenta reconectarse con sus recuerdos de infancia relacionados con la Navidad. Terminan creando su propia versión espacial de la Navidad, trayendo incluso a Kevin Bacon, un ícono de la infancia de Peter Quill, a esta fiesta navideña espacial. Estamos llegando a 2023. Y si estás disfrutando de este recuento aquí en el canal, no olvides dejar tu like, suscribirte y seguirme, porque me encantaría contar con tu compañía en los próximos videos también. ¿Va? Eso es, me encantaría tener tu compañía y recibir ese apoyo también. ¿Trato hecho? Ant-Man y la avispa, Quantumania. La familia parecía estar feliz. Incluso Scott Lang estaba teniendo éxito vendiendo su libro. Su novia, o esposa, Hope Van Dyne, se había convertido en una empresaria súper exitosa al frente de PinTech. Pero las cosas salen mal cuando un experimento que estaba realizando la hija de Scott, Cassie Lang, termina metiéndose en un lado equivocado del reino cuántico. El proyecto que ella estaba desarrollando con su abuelo adoptivo tenía como objetivo mapear el reino cuántico, pero, en realidad, terminó sirviendo como una especie de señal para las personas que habitaban ahí dentro. Y así, alguien dentro del reino cuántico los absorbe hacia ese lugar. Así descubrimos que esa persona era Kang el Conquistador, una versión alternativa de aquel personaje que apareció en la primera temporada de la serie Loki. Este Kang había sido encerrado dentro del reino cuántico por otras versiones alternativas de sí mismo, porque, al parecer, el reino cuántico es un lugar fuera del multiverso. Así que todas las realidades, todos los universos, convergen de cierta forma dentro de ese reino cuántico.
La avispa original, Janet Van Dyne, había conocido a esta versión alternativa de Kang mientras estuvo atrapada ahí dentro. Solo que descubrió que este tipo era malvado, era un conquistador, había pasado por varias realidades y las había destruido por completo. Y lo que quiere ahora es escapar del reino cuántico, de esa prisión. Así que trae de vuelta al grupo hacia ese lugar para conseguir su ayuda, específicamente su tecnología, que le ayudaría a escapar. Ant-Man se ve prácticamente obligado a ayudarlo por un momento, pero al final, resumiendo todo, porque la película en general es bastante mediocre, a pesar de que la premisa me parece bastante buena, Ant-Man y la avispa logran vencer a Kang a puro golpe. Hacia el final, incluso hacen una pequeña broma sobre si realmente lo vencieron o no. Pero, bueno, tenemos que confiar en que sí lo vencieron, sobre todo porque toda esta historia de Kang, en fin, no va a terminar en mucho, ya que la película original de los Vengadores, que sería Vengadores, la dinastía Kang, después de reestructurar todo el plan, cambió de nombre. Ahora se llama Vengadores Doomsday. Aún así, tuvimos una escena postcréditos memorable, donde todo un auditorio estaba lleno de versiones alternativas de Kang. Así que todavía existen versiones de este villano sueltas por ahí. Van a volver a aparecer, seguramente. Alguien creó una escena usando inteligencia artificial donde se ve al Doctor Muerte eliminando a todo ese consejo de Kangs, y sería muy interesante ver algo así en el próximo Vengadores. En Guardianes de la Galaxia Volumen 3, conocimos el trágico origen de Rocket Raccoon, capturado como un pequeño animal y sometido a experimentos por un villano llamado el Alto Evolucionador, quien había desarrollado un planeta entero lleno de sus propios conejillos de indias. Esta película también sirvió para resolver algunos asuntos pendientes del grupo. Por ejemplo, Gamora había muerto en Infinity War, pero una versión alternativa suya llegó al universo principal durante los sucesos de Endgame. Esta versión alternativa no ama a Peter Quill, pero trabajó con los Guardianes de forma temporal por intereses en común. Logran vencer al villano, y siguiendo la misma temática de conejillos de indias usados por sus creadores, Adam Warlock, este personaje dorado, se une al bando de los Guardianes de la Galaxia, porque había sido creado por un antiguo enemigo de los Guardianes, los Soberanos, esa raza contra la que los Guardianes hicieron una misión en la primera y segunda película. En esa segunda película, los Soberanos quedaron furiosos con los Guardianes, y crearon a Adam Warlock para cazarlos. Solo que Adam se cansó de ser tratado como un simple objeto, y termina uniéndose a los Guardianes, salvando a Peter Quill hacia el final de la historia. La conclusión fue que los Guardianes de la Galaxia decidieron seguir sus propios caminos, sus propias pasiones. El grupo original se disolvió, pero Rocket y Groot continuaron trabajando juntos, ahora acompañados de nuevos miembros. Kraglin con la flecha de Yondu, Adam Warlock, Cosmo, ese perrito, o perrita, telépata, que también había sido experimento del Alto Evolucionador si no me equivoco, y Fayla, otra conejilla de indias del Alto Evolucionador. Así que vemos a varios personajes bastante traumatizados aquí. Casi todos son experimentos, salvo Kraglin y Groot, que no lo son. Creo que las probabilidades de que este equipo vuelva a aparecer en los cines, al menos por un buen tiempo, son bastante bajas. En la serie Secret Invasion, vemos una continuación de los eventos del final de Spider-Man, Lejos de Casa, donde el Nick Fury en la Tierra en realidad era un Skrull disfrazado, mientras el verdadero Nick Fury estaba en el espacio. Descubrimos toda esta cuestión de Nick usando Skrulls como espías, aunque un grupo de estos Skrulls se rebeló contra Nick Fury, contra la Tierra, y en realidad querían dominar una parte del planeta, o dominar la Tierra por completo, apoderarse de ella para sí mismos. Esta serie se descarrila bastante rápido, honestamente, así que voy a intentar resumirla lo más brevemente posible. Matan a Maria Hill, aquella asistente de Nick Fury que, honestamente, tenía un futuro prometedor, incluso podría haber sido su sucesora. Talos, aquel amigo de Nick Fury que apareció en la película de Capitana Marvel, también estaba disfrazado de Nick Fury en la Tierra durante la película de Spider-Man. Bueno, él también muere en esta serie. La hija de Talos obtiene superpoderes, se convierte en la Super Skrull, y logra vencer al gran villano. War Machine había sido secuestrado durante un buen tiempo, y había sido reemplazado por un alienígena disfrazado, pero la serie lo rescata, resolviendo así ese problema. Y la hija de Talos con superpoderes, Gia, es supuestamente reclutada por una agencia británica que también quiere defender el planeta, una especie de SHIEL de The Nick Fury, pero del Reino Unido. Y al final, Nick Fury se reencuentra con su esposa, quien es Skrull, y regresan juntos a la base espacial para resolver el tema de la crisis migratoria de los Skrulls en la Tierra. Los Skrulls todavía siguen sin un hogar, así que él va a intentar resolver eso. Capitana Marvel había estado prometiendo resolver este asunto de conseguirles un hogar a los Skrulls desde hace mucho tiempo, y no lo había resuelto. Así que, culpa de Capitana Marvel.
En la película Los Marvels, esta cuestión de los Skrulls se resuelve relativamente rápido. Mandan a los Skrulls a la nueva Asgard, en la Tierra. La gente que vive ahí queda como, ¿en serio, Nick? ¿Tenías que hacer esto sin avisar? Bueno, pero está bien. Lo principal de la historia es que cuando Capitana Marvel interactúa con una grieta en el espacio-tiempo, Mónica Rambeau hace lo mismo. Mónica, por cierto, era agente de SW o RD, una nueva organización gubernamental, como una especie de evolución de ese HIELD. Apareció en la serie de WandaVision como una agente que desarrolló poderes al entrar en contacto con el Hex, esa anomalía creada por la Bruja Escarlata. Este personaje, Mónica Rambeau, es capaz de absorber energía y transformarla dentro de su propio cuerpo. Saliendo de WandaVision, ella termina apareciendo en los Marvels. ¿Y por qué se llaman los Marvels? Porque los tres personajes, Mónica Rambeau, Carol Danvers y Kamala Khan, quien tuvo su propia serie, en los cómics las tres tienen el nombre Marvel en algún momento. Al menos Mónica Rambeau fue Capitana Marvel en los cómics, aunque actualmente use otros alias. Pero bueno, el contacto con esta anomalía hace que las tres personajes intercambien de lugar entre sí, así que iban teletransportándose al lugar de la otra, invirtiendo su ubicación con frecuencia cada vez que usaban sus poderes. Esto las obliga a trabajar juntas para resolver una cuestión cosmopolítica que se estaba desarrollando, ya que el tema de los Skrulls se había resuelto en parte. Faltaba resolver el tema de los Kree, la especie que apareció en la primera película de Capitana Marvel, y que la había controlado, usándola como soldado. Capitana Marvel venció al ejército Kree en su propia película, al menos a una parte de ese ejército. Esto provocó que el planeta Kree entrara en una gran crisis, en una situación bastante mala, sobre todo porque en la película de Capitana Marvel, ella destruyó la inteligencia suprema, que era lo que mantenía toda su estructura social. Así que esta villana quería poder, poder para salvar a su planeta, solo que, al usar ese poder, terminó creando una grieta en el universo. Las tres logran vencer a la villana, pero para poder cerrar esta grieta que se había abierto, Mónica Rambeau absorbe parte de los poderes de Capitana Marvel y de Miss Marvel, y en el proceso de cerrar esta grieta en el universo, termina quedando atrapada en otro universo. En la escena postcréditos descubrimos que ese otro universo, donde ella quedó atrapada, es el universo de los X-Men, muy probablemente el mismo universo X-Men que va a aparecer en Vengadores Doomsday. Mientras tanto, en la Tierra, Capitana Marvel y Miss Marvel se consuelan mutuamente y juran que van a encontrar a Mónica Rambeau, recuperarla. Nick Fury sigue en el espacio y Kamala aparece en una escena postcréditos reclutando nuevos héroes. La primera heroína con la que hace contacto es Kate Bishop, la nueva Ojo de Halcón, aprendiz de Clint Barton, que vimos anteriormente en su propia serie. Loki, temporada 2. Este es el pináculo absoluto, ¿eh? Porque la historia nos muestra que la AVT ahora está en pleno colapso, porque nunca fue construida para manejar el multiverso, sino para monitorear una única línea temporal sagrada. Y ahora, gran parte de la historia gira en torno a los personajes intentando reparar la AVT, que ahora ya no tiene a aquel que permanece controlando todo. Y para empeorar las cosas, el propio Loki también estaba sufriendo una anomalía. Estaba experimentando algo llamado deslizamiento temporal, saltando de un periodo a otro sin control, a veces al futuro, a veces al pasado, dentro de la propia AVT, sin entender realmente la causa ni cómo controlarlo. En su esfuerzo por resolver esta situación, viajan al pasado y traen a Victor Timely, quien sería una versión inicial de Kang, el mismo Kang que crearía la Agencia de Variación Temporal y que eventualmente se convertiría en aquel que permanece, pero antes de que todo eso sucediera. Así que es un personaje bastante ingenuo, aunque brillante. Sylvie, aquella versión alternativa de Loki de la primera temporada, eventualmente se une a ellos, más que nada para vigilar y asegurarse de que no conviertan a la AVT en una organización autoritaria que vuelva a borrar universos, como antes, porque dentro de la propia agencia se está dando este debate. ¿Qué va a hacer ahora la AVT ahora que el multiverso existe? ¿Volverá a podar líneas temporales? ¿O simplemente va a monitorear el multiverso que surgió? Resulta que una parte esencial del funcionamiento de la agencia era un aparato llamado el telar temporal, que era el que tomaba toda la existencia y la contenía dentro de una única línea temporal. Este aparato no estaba soportando el multiverso que se había creado, así que necesitaban reparar o ajustar el telar temporal
para que pudiera funcionar con el multiverso ahora existente, pero absolutamente nada de lo que intentaron funcionó. Hasta que Loki logró dominar lo que le estaba pasando, dominar ese deslizamiento temporal. Y con eso, visitó a aquel que permanece, conversó sobre la situación, revivió momentos importantes de su propio pasado durante este proceso y tomó la decisión de sacrificarse. Porque al haber pasado por todo eso, por todos esos momentos, y haber sido infectado, o mejor dicho, contaminado por energía temporal, desarrollando incluso estos poderes de deslizamiento temporal, era capaz de reparar el telar temporal, o más específicamente, destruirlo por completo y quedarse ahí, en el centro del multiverso, sosteniendo todas las líneas temporales, todo el multiverso, en las propias manos de Loki, quien pasó a ser conocido como Loki, el dios de las historias. Después de esto, la AVT continúa existiendo, pero como una agencia que simplemente patrulla el multiverso y conoce la verdad. Ahora conocen la verdad sobre sus creadores, sus intenciones y su nuevo propósito. De hecho, el origen de los propios agentes ahora también está disponible para ellos, así que finalmente saben de dónde vinieron, lo cual incluso llevó al agente Mobius, interpretado por Owen Wilson, gran compañero de Loki durante toda la serie, a decidir volver a su universo de origen para vivir un poco de la vida que perdió siendo agente de la AVT. Fuera del tiempo, 2024 llegó con muy pocas producciones. La primera de la que voy a hablar aquí es Echo. Fue una miniserie basada en aquel personaje que le disparó al rey del crimen durante la serie de Ojo de Halcón. Bueno, ella es una persona con discapacidad auditiva, entrenada en artes marciales, y que había sido engañada por el rey del crimen, porque creía que su padre había muerto en cierta situación, pero, en realidad, el rey del crimen ordenó matar a su padre para poder adoptarla. Así que seguimos un poco su historia mientras regresa a su ciudad natal. Resumiendo aquí, porque esta historia no es tan relevante, perdón Marvel, pero es la verdad, el rey del crimen se recupera del disparo y va a buscarla para pedirle explicaciones. Algo como, tú me disparaste, ¿cuál es tu problema? Y bueno, no sé qué más. Sin embargo, al reconectar con sus raíces ancestrales, Echo desarrolla también poderes, unos poderes bastante fuera de lugar que usó en la serie para transmitirle conciencia al rey del crimen. Básicamente, hizo que el rey del crimen recordara todas las cosas que había vivido a lo largo de su vida. Después de esto, ella se queda en su ciudad natal, y el rey del crimen regresa a Nueva York. Agatha, desde siempre, fue otra miniserie, pero esta sí bastante buena, porque continúa la historia de Agatha, aquella bruja que estaba intentando descubrir los poderes de la bruja escarlata en la historia de WandaVision. Bueno, después de que la bruja escarlata muriera en los eventos de Multiverso de la Locura, Agatha quedó liberada del hechizo en el que había estado atrapada, pero empezó a sufrir un problema grave. Perdió sus poderes mágicos y quería recuperarlos. Junto con la ayuda de un niño entusiasta de la brujería que la estaba molestando, decide seguir el Camino de las Brujas, una especie de ritual que podría devolverle sus poderes. Para hacer esto, se unen a un grupo de brujas y van avanzando por el Camino de las Brujas, donde, básicamente en cada episodio, recrean alguna producción, película o serie con temática de brujas, lo cual es bastante genial y hasta genera una conexión con WandaVision, que en cada episodio rendía homenaje a una serie de televisión estadounidense. Aquí tenemos homenajes a producciones estadounidenses relacionadas con brujas. Al final, descubrimos la historia de Agatha, y que en el pasado hizo un pacto con una entidad llamada Muerte. Sí, la propia entidad de la muerte hizo un pacto con ella, ya que en su pasado Agatha quería salvar a su hijo, pero no lo logró. Agatha eventualmente recupera sus poderes, y aquel joven se revela como Tommy Maximoff, una especie de reencarnación del hijo de la bruja escarlata, aquel que ella había creado dentro de esa ilusión de WandaVision. En realidad, lo que pasó fue así. Este adolescente estaba al borde de la muerte, y la conciencia del hijo creado por la bruja escarlata terminó pasando a ese cuerpo, tomándolo justo antes de que muriera. Así que no es exactamente una reencarnación. De hecho, en los comentarios me sugirieron otro nombre para esto, pero no sé si es correcto. Pero bueno, básicamente es la conciencia, la esencia del hijo de la bruja escarlata dentro de otro cuerpo. No es casualidad que este joven esté buscando a su hermano,
que sería Billy Maximoff, quien tiene poderes de velocidad, corre muchísimo y todo eso. Así que la historia termina mostrando a Agatha muriendo en su enfrentamiento con la muerte, pero, al haber creado un vínculo muy fuerte con Tommy Maximoff, ella regresa como fantasma para acompañarlo, y ambos salen juntos en busca del hermano de Tommy, Billy Maximoff. Ya en los cines, tocó el turno de Deadpool y Wolverine, donde Deadpool es reclutado por la AVT. Recordemos que ya es una AVT distinta, que ahora monitorea el multiverso en lugar de intentar podar diferentes líneas temporales. Pero bueno, una división de esta AVT recluta a Deadpool porque entienden que es un personaje importante para el multiverso, pero quieren que abandone su línea temporal original, que va a destruirse eventualmente por sí sola. Deadpool está radicalmente en contra de esto, y al entender que la muerte de su propio universo va a ocurrir porque Logan va a morir, se nos introduce el concepto de seres ancla, es decir, cuando una persona ancla de un universo muere, ese universo eventualmente también va a morir. Entonces Deadpool intenta traer una versión de Wolverine a la AVT, diciendo, oye, vamos a reemplazar a Wolverine, y así el universo no se va a destruir. Pero eso no funciona, y la AVT termina arrestando a Deadpool junto con esta versión de Wolverine que trajo del vacío. El vacío es el basurero del multiverso, hacia donde va todo lo que la AVT considera indeseado en las diferentes líneas temporales. Y ahí, Deadpool y Wolverine se encuentran con otros personajes que también habían sido arrojados ahí, y descubren un esquema de corrupción dentro de esta división de la AVT relacionado con Cassandra Nova, un ser ultrapoderoso que también había sido arrojado al vacío y que estaba dominando gran parte de ese lugar, todo con la autorización de esta misma división. Pero Cassandra Nova descubre que el agente Paradox, quien comandaba esta división de la AVT, estaba planeando traicionarla. Y esto la pone furiosa, así que, en vez de simplemente seguir controlando el vacío, decide que va a destruir todo el multiverso y básicamente obligar a todos a existir dentro del vacío, donde ella tendría el control total. Pero Deadpool y Wolverine obviamente impiden su plan, y el agente Paradox termina siendo arrestado por la propia AVT, que descubre todos sus esquemas corruptos. La película termina con Deadpool manteniendo cierto contacto con versiones alternativas de personajes que conoció en el vacío, como por ejemplo X-23. Y ahí está ella. Y con el propio Wolverine que trajo de otro universo, quien también se queda a vivir con él, básicamente como compañero de cuarto. Además, la escena post-créditos insinúa que Deadpool todavía tiene cierto acceso a la agencia de variación temporal. Llegamos a 2025. Capitán América, un nuevo mundo. La película muestra a Sam Wilson usando finalmente el manto del Capitán América, actuando en ese papel, y terminando en conflicto con el presidente, el antiguo general Thunderbolt Ross, ese militar que perseguía a Hulk en la película de Hulk de 2008. Pues bien, se convirtió en presidente, y ahora quería redimirse, hacerse amigo de los superhéroes, y le pide a Sam Wilson que reforme a los Vengadores. Pero Sam Wilson se muestra reacio. Espera un momento. ¿Crear a los Vengadores bajo el mando directo del presidente de Estados Unidos? Eso podría complicarse bastante, ¿no? El Capitán América original no quería estar bajo la autoridad del gobierno, algo que ya vimos en Capitán América Civil War. Y Sam Wilson mantuvo esa misma postura política. Las cosas se salen de control cuando Isaiah Bradley, aquel supersoldado que había estado preso, recuerdan, y que estaba trabajando junto a Sam Wilson, es controlado mentalmente para participar en un atentado contra el presidente y termina siendo arrestado. Todo esto en medio de una crisis geopolítica, porque los países descubrieron que dentro de aquel celestial que apareció en la película de Eternos había adamantium, un material sumamente importante. Así que todas las naciones lo querían y estaban intentando llegar a un acuerdo para determinar cómo dividirían el adamantium. Sam decide investigar por su cuenta quién había sido realmente responsable del atentado, y junto a él va Joaquín Torres, el nuevo Falcon y amigo suyo de operaciones especiales desde la serie de Falcon y el Soldado del Invierno. Pero lo que Sam descubre sorprende a todo el mundo. En realidad, había un prisionero del presidente que había logrado escapar y que estaba haciendo todo lo posible por convertir la vida del presidente en un infierno. Este prisionero era Samuel Stearns, quien había aparecido en la película de Hulk de 2008 y que había sido contaminado por la sangre de Hulk, que le cayó directamente en la cabeza. Eso desarrolló enormemente su cerebro. En los cómics, es el villano conocido como el líder.
En el universo de las películas, se convirtió en un tipo de aspecto desagradable, con cabeza de repollo y con acceso a muchos de los recursos que también tenía el presidente Ross. Así que, aunque Sam Wilson logró momentáneamente frenar los planes de Samuel Stearns, al final no lo consiguió del todo, porque el plan final de este villano era transformar al presidente en un Hulk rojo, ya que lo había estado contaminando lentamente con sangre de Hulk, y eventualmente esta contaminación gradual provocó que el presidente se transformara en Hulk rojo. Claro, la transformación ocurrió en un momento de altísimo estrés también, porque Hulk fue precisamente el ser que el general Ross más persiguió en toda su vida, y ahora él mismo se había convertido en uno. Es, como mínimo, irónico. Esta situación destruyó completamente la carrera política de Ross. Terminó preso en el vacío, la prisión de máxima seguridad para superhumanos dentro del universo cinematográfico, donde Sam Wilson también fue a visitar a Samuel Stearns, el líder, el gran villano, quien soltó una amenaza, diciendo: «No tienes idea, crees que este es el único mundo, pero hay muchas más amenazas en camino». Es decir, básicamente confirmando que la amenaza multiversal es real y ya está en camino. Pero esto tampoco impidió que Sam Wilson decidiera, junto a su compañero Joaquín Torres, el nuevo Falcon, formar por su cuenta un nuevo equipo de Vengadores. En Thunderbolts, Valentina de Fontaine, quien trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, decide hacer una limpieza total y eliminar a varios agentes que había estado usando como secuaces para sus misiones secretas. Uno de estos agentes es Yelena Belova, la hermana de Viuda Negra, y la nueva Viuda Negra. Solo que todos estos mercenarios terminan siendo llevados al mismo lugar, donde serían incinerados. Vaya momento para morir, ¿no? Todos terminan en un almacén lleno de información y objetos indeseados por Valentina de Fontaine, todo listo para ser incinerado. Solo que estos agentes logran escapar. Entre ellos también está Ghost, la villana de la segunda película de Ant-Man, y John Walker, aquel capitán autorizado por el gobierno en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, pero que había caído en desgracia. Entre ellos también estaba la entrenadora, quien fue una de las integrantes, o más bien conejillos de Indias, del programa Viuda Negra en la película de Viuda Negra, aunque no es tan relevante porque muere bastante rápido. En ese lugar también se encuentran con Bob, un tipo misterioso vestido en pijama, que no parecía un mercenario, pero de alguna forma estaba ahí. ¿Cómo así? Mientras tanto, fíjense, Bucky Barnes, el soldado del invierno, se había convertido en político, sí, y formaba parte del Congreso, del Senado, básicamente, y estaba investigando a Valentina de Fontaine y sus posibles acciones fuera de la ley. Estos agentes logran escapar, y entonces Yelena, la nueva Viuda Negra, le pide un aventón a su padre, el Guardián Rojo, quien va uniformado, creyendo que va a volver a entrar en acción. Pero terminan siendo interceptados por Bucky, el soldado del invierno, quien tampoco entiende muy bien lo que está pasando, solo sabe que hay un montón de mercenarios huyendo, y que esto probablemente tenga que ver con Valentina de Fontaine. Pero hay una persona que no logró escapar con ellos: Bob, este tipo misterioso, que sigue con Valentina de Fontaine, quien quiere controlarlo, porque descubrimos que este hombre fue sometido a un experimento para intentar recrear el suero del supersoldado una vez más, solo que resultó ser extremadamente poderoso, lo cual lo hizo a él también sumamente peligroso. Solo que Valentina no sabía esto en su momento, por eso lo estaba descartando. Pero, ¡ah, sorpresa! Después de descubrir que este tipo es sumamente poderoso, ahora sí lo quiere de su lado. Bucky, entonces, hablando con los mercenarios que habían escapado, descubre que trabajaron para Valentina, y decide junto a ellos ir a confrontarla directamente. Solo que, al llegar, ella ya tiene a Bob con todos sus poderes despiertos por completo, ultra poderoso, y Bob acaba con todos rapidísimo. Sus poderes simplemente lo corrompen. Ya no es el Bob que habían conocido, el que había intentado escapar junto a ellos. No, se convierte en el vacío, básicamente los instintos, los deseos de este poder descontrolado que empieza a apoderarse de Nueva York, convertido en una sombra que revela a la gente sus mayores miedos, sus recuerdos más terribles. Fue entrando en esos recuerdos que Yelena Belova y los Thunderbolts lograron acceder al verdadero Bob. Él también estaba atrapado dentro de esas sombras, dentro de un recuerdo sumamente doloroso para él. Juntos, ayudan a Bob a volver en sí, a recuperar un poco el control y a salvar el día. Y cuando finalmente van a confrontar a Valentina, ella ya tiene una conferencia de prensa lista para decir que todo esto había sido parte de su plan, y que en realidad
estos mercenarios eran un nuevo equipo de Vengadores que ella misma había reunido. De esta forma, logra librarse un poco del escrutinio público, pero queda a merced de este nuevo equipo de Vengadores, quienes ahora conocen todos sus secretos, todos sus intentos por deshacerse de ellos, todos los experimentos ilegales que había hecho, como por ejemplo, el experimento que dio origen a Bob como una especie de centinela con superpoderes. Y así queda establecido este nuevo equipo de Vengadores, incluso dentro de la propia Torre de los Vengadores, que había sido comprada por Valentina tiempo atrás, y donde tienen un pequeño conflicto con Sam Wilson, el Capitán América, quien, recuerden, había decidido formar su propio equipo de Vengadores tiempo atrás. Pero en un momento en que están todos juntos, los nuevos Vengadores detectan una emergencia, e identifican una nave llegando a la Tierra, una nave de los Cuatro Fantásticos. La película de los Cuatro Fantásticos nos presentó una realidad alternativa, ambientada en los años 60 futuristas, donde cuatro personas se arriesgaron en una misión espacial y regresaron a la Tierra con poderes, convirtiéndose en los grandes héroes de esa realidad. Sin embargo, este planeta se ve amenazado cuando la surfista plateada llega anunciando la llegada de Galactus, quien devoraría el planeta entero. El equipo entonces regresa al espacio, intentando encontrar a Galactus antes de que llegue a la Tierra, para derrotarlo antes de que se convierta en una amenaza real. Sin embargo, no lo logran. Pero la visita hace que Galactus perciba al hijo de Sue Storm, la hija de Sue Storm y Reed Richards, quien nacería con muchísimos poderes, considerando que sus padres son sumamente poderosos, ¿no? No podía ser de otra manera. En los cómics, Franklin Richards, este bebé, también es mutante, de nivel Omega, lo que significa que es ultrapoderoso. En las películas, todavía no se ha establecido que sea mutante, solo que tiene muchísimos poderes. Y Galactus se muestra interesado en él para convertirlo en su sustituto, es decir, tomar al bebé para que se convierta en el nuevo devorador de planetas, mientras él finalmente podría descansar de su trabajo, de su hambre incontrolable por consumir planetas. El bebé nace, y ahora, de vuelta en la Tierra, el equipo necesita un plan para intentar impedir la llegada de Galactus al planeta, en su intento por secuestrar al bebé. Mientras tanto, la surfista plateada llega a la Tierra para intentar impedir las construcciones que el equipo estaba haciendo como parte de su plan para derrotar a Galactus. Pero es confrontada por la Antorcha Humana, quien saca a relucir el hecho de que ella también es sierva de Galactus, y que tampoco quiere estar en esa situación. En realidad, la surfista plateada había aceptado convertirse en heraldo de Galactus para proteger a su propio planeta. Así que, conmovida por esta situación, la surfista también decide retirarse, dejando de enfrentar al equipo, abandonándolos a su suerte. Galactus llega a la Tierra y, resumiendo, el equipo logra, con muchísimo esfuerzo, ejecutar su plan, que básicamente consiste en enviar a Galactus a otro punto del universo, muy lejos, a través de un portal. Pero con tal esfuerzo, Sue Storm, la mujer invisible, muere, hasta que es traída de vuelta por los poderes milagrosos de su hijo, Franklin Richards. En la escena postcréditos, algún tiempo después, vemos a Sue Storm en casa cuidando a su hijo, quien ya es un poco mayor, y se encuentra con una figura encapuchada de verde hablando, teniendo contacto con su hijo. Esta figura, ya lo sabemos, es el Doctor Muerte, quien será el gran antagonista de los próximos Vengadores. En Disney Plus, tuvimos la serie de Ironheart, otra serie con bastantes consecuencias, aunque no vaya a tener continuación, y quién sabe si este personaje vuelva a aparecer alguna vez. Pero, resumiendo bastante, ella destruye accidentalmente la armadura que había construido, inspirada en Iron Man, y para reconstruirla necesitaba dinero. Así que decide involucrarse con criminales para conseguirlo. La inteligencia artificial que usaba para trabajar era casi como una recreación de la mente, de los recuerdos, de una amiga suya que murió en un tiroteo bastante irrelevante, si no me equivoco. Al final, Riri descubre, adivinen qué, que la gente con la que estaba trabajando, estos criminales, no eran tan buena gente. Su líder era un tipo bastante turbio llamado el Capuchón, quien tenía poderes sobrenaturales relacionados con la capucha que usaba, y que había hecho un pacto con el demonio, Mephisto. Riri logra vencer a los villanos construyendo una nueva armadura, que también tiene propiedades místicas. Y al final, ella misma se encuentra con Mephisto, quien le ofrece un trato: traer de vuelta a la amiga que tanto quería. Y ella acepta. Su amiga simplemente vuelve a existir, ya no es una inteligencia artificial, es carne y hueso, ha vuelto de verdad. Y el Capuchón, quien fue uno de los villanos de la serie,
va a encontrarse con una niña bruja que había ayudado a Riri a reconstruir su armadura. Pero también hay cosas buenas. Daredevil, temporada 1. Foggy Nelson, gran amigo de Daredevil, muere. Un asesinato ordenado por un mercenario, amante de la esposa de Wilson Fisk, el rey del crimen, quien ahora es alcalde de Nueva York. La segunda temporada salió en 2026 y mostró cómo Daredevil enfrentó el gobierno de Wilson Fisk, quien creó una ley que prohibía a los vigilantes en la ciudad de Nueva York, un tipo de ley que impactaría directamente a Spider-Man, aunque, lamentablemente, Spider-Man no tuvo nada que ver con esta historia. Al final, resumiendo bastante, la segunda temporada muestra cómo logran revelar ante toda la ciudad de Nueva York las mentiras del alcalde Wilson Fisk, al punto en que la propia ciudad termina apoyando a Daredevil y forzando la salida de Wilson Fisk de su cargo. La serie termina con Matt Murdock, Daredevil, siendo arrestado, ya que, para poder testificar sobre las atrocidades de Wilson Fisk, tuvo que confesar en un tribunal que él, Matt, era Daredevil. Esto lo lleva a prisión, mientras Wilson Fisk huye a vivir en una playa paradisíaca, un lugar donde quería estar junto a su esposa, aunque ella termina muriendo durante la serie. Después tenemos la historia de El Castigador, Un día más, una muerte más, en donde vemos que Frank Castle sigue lidiando fuertemente con sus traumas, con sus pérdidas familiares, pero al final encuentra un motivo para seguir actuando, para seguir siendo un vigilante. Ya no busca venganza por su familia, nada de eso. Ahora busca vengarse por los demás, proteger a quienes no pueden protegerse por sí mismos, vengar a quienes no pueden vengarse solos. Esta historia lleva directamente a los eventos de Spider-Man A New Day, al menos desde la perspectiva de Frank Castle, porque en esa película de Spider-Man ya lo vemos actuando como vigilante, y él habría tomado esa decisión precisamente durante este especial de Disney Plus. La serie de Wonder Man nos saca por completo de los núcleos a los que estamos acostumbrados en las películas y series de Marvel, porque nos muestra a un actor, Simon Williams, intentando conseguir un papel mientras lidia con cuestiones personales. En su caso, el tema principal es que tiene poderes, pero intenta suprimirlos, porque lo que realmente quiere es ser actor, y debido a un incidente que ocurrió en Hollywood, está prohibido que un actor tenga superpoderes reales. Mientras tanto, Trevor, aquel actor que fue contratado por el villano de Iron Man 3 para fingir ser el mandarín, estaba en Estados Unidos, y había sido reclutado por la Agencia de Control de Daños. La agencia tenía el siguiente interés: capturar a Simon Williams, incluso sin que hubiera cometido ningún crimen, porque sospechaban que este tipo tenía superpoderes, y querían meter a personas con poderes en la prisión que habían construido, simplemente para llenarla. Al final, Simon descubre la verdad, que Trevor estaba ahí intentando incriminarlo. Solo que, en los momentos en que estuvieron juntos, se hicieron amigos, porque Trevor había estado ayudando a Simon a conseguir un papel para el reboot de una serie de superhéroes, que terminaría convirtiéndose en una película de superhéroes. En realidad, este superhéroe era Wonder Man. Esto hace que Simon se desestabilice y termine destruyendo el estudio donde estaba. Esto le da a la agencia de control de daños todo lo que necesitaba para arrestarlo. Solo que, frustrando los planes de la agencia, Trevor se entrega, diciendo que todavía sigue siendo el mandarín, aquel papel de terrorista que interpretó en Iron Man 3, y asumiendo toda la responsabilidad por el ataque, por la destrucción que ocurrió en el estudio. De esta forma, también asegura su amistad con Simon Williams. A pesar de haber hecho lo que hizo en esta jugada, Trevor salva la vida de Simon Williams, quien no termina arrestado por lo que pasó. Simon, por su parte, consigue el papel de Wonder Man. La película sale y es un éxito total, y vemos a Simon preparándose para un nuevo proyecto en el futuro, solo que, en realidad, era una fachada. Se había hecho amigo de un trabajador de la prisión de control de daños, y entró ahí para liberar a Trevor, quien ahora ya controla sus propios poderes. Así termina esta serie súper entretenida. Después de esto vienen los eventos de Spider-Man A New Day, que por su cercanía temporal no voy a contar aquí, y honestamente este video ya está bastante largo, ¿no? También existe la expectativa de que la serie Vision Quest se estrene todavía en 2026, explorando lo que le pasó a Visión Blanco después de todo ese lío en WandaVision. Y después de eso vendrá el estreno de Vengadores Doomsday. ¿Te gustó este recuento? Uf, quedó bastante largo este video, pero cubrí todos los puntos principales de todo lo que pasó después de Vengadores Endgame. Cuéntame aquí en los comentarios qué opinas, si se me escapó algún detalle importante, lo que sea. Vamos a intercambiar ideas. ¿Trato hecho? Ahora, antes de que se me olvide, suscríbete al canal ahora mismo. En serio, no seas así conmigo. Suscribirte a Protocolo Vengadores es completamente gratis. Toma 2 segundos.
y es la única forma de asegurarte de no perderte ninguno de estos recuentos, ninguna teoría, ninguna conexión secreta como todas las que acabamos de repasar hoy. Sigue el canal, activa la campanita y únete a esta comunidad que sigue creciendo cada día más. Protocolo Vengadores necesita de tu apoyo para seguir trayendo este tipo de contenido. Y no olvides dejar tu like en este video también. Eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más gente. Aquí en pantalla ya tienes más videos que puedes ver ahora mismo. Muchísimas gracias por tu compañía de siempre. Nos vemos en el próximo video. Este es Protocolo Vengadores, cerrando transmisión.